que va a ser coloración violácea de las paredes vaginales, y los signos de Hegar 1 y Hegar 2 que consisten en el reblandecimiento del istmo a nivel para poder alcanzar las paredes anteriores y posteriores del útero. Aquí vamos a ver algunas imágenes donde van a poder identificar aún más estos signos. Vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda está el signo de Hegar, donde estamos uniendo prácticamente la pared anterior y posterior del útero a nivel del istmo, y ese es el signo de Hegar. Al lado está el signo de Piscaset, donde vamos a ver una asimetría a nivel del cuello del útero, y eso está más relacionado con embarazos pequeños debido a la implantación del cigoto, ¿no? Abajo ya podemos ver a la izquierda, estamos viendo el signo de Osiander, donde vamos a palpar un pulso en el fondo del saco lateral, y al ladito está el signo de Noble Dubin, donde vemos que el fondo del saco lateral ya está ocupado. Aquí tenemos una nueva imagen del signo de Hegar que nos está mostrando lo mismo, estamos uniendo los fondos, la pared anterior y posterior del útero. Existen cambios propios a nivel del cuello del útero que van a poder ser manifiestos a partir de la semana 6 a 8 de gestación. En aquellas pacientes primigestas existe un cambio en la consistencia del cuello uterino. Va a existir un reblandecimiento y vamos a tener una consistencia similar a los de los labios de la boca. Y a este signo lo vamos a denominar el signo de Godel. En aquellas mujeres que no están embarazadas, la consistencia del cuello uterino semeja más o menos al cartílago nasal, o sea, en otras palabras, es un poquito más duro. Y con el embarazo, el cuello uterino tiende a reblandecer, y a esto sí lo vamos a conocer como signo de Godel. Esto, por favor, no se olviden, eso va para el tema de su examen. Otros signos probables de embarazo van a ser la presencia de las contracciones de Braxton Hicks que se van a empezar a manifestar desde el primer trimestre de la gestación. Existe un peloteo a nivel del útero desde la semana 16 a 20 aproximadamente, con un aumento del volumen abdominal. Podemos delimitar físicamente al feto a nivel del útero, y un resultado de prueba de embarazo en orina no es diagnóstico de embarazo, porque pueden existir diferentes reacciones cruzadas que nos den alteración en esta prueba, y la prueba de orina nos puede salir positivo o negativo, pero eso no va a diagnosticarnos un embarazo. ¿Y cuáles son entonces los signos que realmente nos van a confirmar la presencia de un embarazo? Vamos a llamar a estos signos de certeza de embarazo. Van a existir signos cardíacos, por ejemplo, necesitamos establecer el latido cardíaco fetal, la palpación de los movimientos fetales por el personal de salud que lo va a examinar, y obviamente el tema de la ecografía. La auscultación o la visualización del latido cardíaco fetal se puede establecer por diferentes métodos y en diferentes edades gestacionales. Antiguamente, ¿con qué se valoraba el tema de la frecuencia cardíaca fetal? Es con el estetoscopio de Pinar. Era un aparatito en forma de campana que nos permitía escuchar los latidos cardíacos fetales, y nos permitía hacer un conteo en 1 minuto o en 30 segundos, después multiplicado por 2, para cuantificar el latido cardíaco del feto. Esto se puede utilizar a partir de la semana 18 de gestación. Con ecografía podemos ver el latido cardíaco fetal a partir de la semana 6, y con el Doppler que utilizamos en los hospitales ya podemos escucharlo a partir de la semana 10 de gestación. La percepción de los movimientos fetales es
Eso va a depender también de la edad gestacional y del número de gestas que tenga la paciente. En aquellas pacientes que es su primer bebé, generalmente los movimientos fetales se empiezan a percibir a partir de la semana 20 de gestación, y en las mujeres que ya tienen hijos o son sí, multigestas, a partir de la semana 18 de gestación. El observar, obviamente, en la ecografía al embrión con el latido cardíaco fetal nos va a confirmar con toda certeza que existe un embarazo. Y los niveles de la gonadotrofina coriónica humana o la fracción beta cuantitativa también nos va a confirmar la presencia de un embarazo. Entonces, lo que yo quiero que en esta parte quede claro, por ejemplo, yo les ponía en la diapositiva anterior que la HCG, perdón, la fracción beta en orina no es diagnóstico, pero la fracción beta cuantitativa sí es diagnóstica, porque la cuantitativa va a cuantificar, va a contar el nivel de hormonas, y esa sí nos va a decir, está en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 de gestación, nos va a incluso ayudar a determinar en qué semana de gestación se encuentra la paciente. Pero la otra, la que se hace a nivel del examen de orina, solo nos valora la fracción beta cualitativa, que no es diagnóstica de embarazo. Ecográficamente, entonces, ¿qué es lo que podemos ir viendo? En la semana 4 de gestación ya podemos identificar al saco gestacional. En la semana 5 se identifica obviamente el saco más el esbozo del saco vitelino. Y en la semana 6 ya podemos identificar el latido cardíaco fetal, y así a medida que vaya creciendo ya se puede ir viendo un embrión que va a ir creciendo. Por ejemplo, en la semana 7 de gestación ya vamos a encontrar un embrión de 10 milímetros aproximadamente. Ven ustedes en esta imagen que podemos ver un pequeño puntito negro. Eso es el saco gestacional que se está manifestando a las 4 semanas de gestación. A las 5 semanas ya se lo ve un poco más grande este saco gestacional, y dentro del saco ya podemos identificar al embrión, al esbozo de lo que va a ser el embrión que está dentro del saquito. Y ya en la semana 6, obviamente, identificamos al embrión con el latido cardíaco fetal. Y aquí vemos, por ejemplo, la semana 9, un embrioncito obviamente mucho más formado, del tamaño de una haba, que a esta edad obviamente ya podemos identificar fácilmente el latido cardíaco fetal. Obviamente que estamos hablando de ecografías que se tienen que realizar de forma transvaginal. Hasta la semana 12, todas las ecografías en la gestación deben ser transvaginales, y a partir de la semana 12 para adelante, sí se las hace ya de forma abdominal. En cuanto a la semiología en obstetricia, ¿qué es lo que vamos a valorar? ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo? Igual vamos a desarrollar una anamnesis, vamos a hacer el examen físico general de la paciente embarazada. Tenemos que centrar obviamente nuestro estudio en el examen gineco-obstétrico de la paciente, y si fuera necesario realizar algún procedimiento complementario, también hay que realizar. Esto es ya lo que veíamos también en historia clínica. Vamos a recordar un poquito el tema 1 que hemos visto. En la anamnesis tiene que estar siempre identificado lo que es la edad, el estado civil, el nivel de educación de la paciente, que ya les había mencionado que nos puede condicionar altos riesgos obstétricos. Entonces, eso tiene que estar muy establecido. Debemos de establecer si la paciente está segura o no está segura de su fecha de último periodo menstrual, porque si no estuviera segura, nos va a hacer un mal cálculo de lo que es la edad gestacional del feto. Entonces, tenemos que establecer si eso es confiable, no es confiable, cómo son sus ciclos menstruales, si ha utilizado algún método anticonceptivo, si pese al uso del método anticonceptivo la paciente ha quedado embarazada.
Todo eso tenemos que investigar, ver si la paciente ya tiene estudios previos como ecografías previas, si ya ha realizado controles prenatales previos antes de la visita. Con relación a la paridad, vamos a siempre recordar el tema de la fórmula obstétrica. Tenemos que ver el número de embarazos que la paciente ha tenido y cómo han evolucionado los embarazos anteriores. ¿Cómo han concluido esos embarazos? ¿Han sido partos? ¿Han sido cesáreas? ¿Alguno de los embarazos ha terminado en aborto? Entonces, todo eso tiene que estar ahí establecido y anotado. ¿Cuál ha sido el peso de los recién nacidos? Que eso nos sirve mucho para nosotros podernos guiar, por ejemplo, cómo va a terminar este próximo embarazo. Existen mamás que han tenido por vía de parto vaginal bebés muy grandes o incluso considerados macrosómicos, pero han tenido partos y que no han tenido mucha dificultad en el momento del nacimiento. Entonces podemos estar frente a un embarazo que también se ve que es un embarazo grande, entonces no nos va a condicionar mucho el tema de que si va a parto o va a cesárea, ya tenemos un antecedente previo. ¿Y cuáles han sido o cuál ha sido el estado de los recién nacidos? No han tenido ninguna dificultad al momento de nacer o son bebés que han nacido obitados, lamentablemente han nacido muertos. ¿Cuál puede ser la causa? Todo eso tiene que estar registrado, porque obviamente toda esa parte que la mujer ya ha vivido va a condicionar el momento del nacimiento del nuevo embarazo. El antecedente, ¿qué antecedentes mórbidos ha tenido la mujer con respecto a enfermedades? ¿Utiliza o no fármacos? El consumo de alcohol, de drogas, si está expuesta a algún tipo de tóxico, qué trabajo realiza. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien anotado. Recuerden ustedes que incluso el tema del trabajo, de la exposición a ciertas sustancias va a condicionar el bienestar del feto. En nuestro medio, por ejemplo, y lo que les mencionaba, si no estoy mal, igual en el inicio del tema de historia clínica, existen ciertos trabajos que van a condicionar la teratogenicidad del recién nacido, más si estamos expuestas durante los primeros 3 meses de gestación o los primeros 2 meses de gestación, donde se va a producir la organogénesis. Si la mujer está expuesta a cierto tipo de sustancias, obviamente va a condicionar que venga un bebé enfermo y no necesariamente con respecto al trabajo. Entonces hay condiciones que de por sí van a, por ejemplo, el hecho de que la mujer viva cerca de un lugar donde utilice muchos plaguicidas y herbicidas, entonces es una mujer que está expuesta a estas sustancias y que muy probablemente pueda condicionar el estado y la malformación que pueda tener el feto. Ahora, en nuestro medio también existen muchas de las pacientes que trabajan con químicos a nivel del cabello. Estamos hablando de las estilistas, de las peluqueras, que están siempre en contacto con sustancias como tintes, etcétera, que utilizan a nivel del cabello, que también tienen muchas sustancias tóxicas. E incluso el tema de las uñas, el tema del gel que utilizan para las uñas o las uñas acrílicas. Actualmente existen muchos estudios que nos dicen que si se utilizan estos productos en los primeros meses de gestación, van a producir daño a nivel del feto y obviamente van a condicionar malformaciones congénitas. Entonces, tenemos que establecer bien si la paciente estuviera o no viniendo con algún factor de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya en la exploración misma del abdomen? Esto ya lo veíamos también en la primera clase, solo vamos a recordar un poquito y vamos a profundizar cómo hacíamos la valoración. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, primero vamos a hacer una inspección, vamos a ver cómo está ese abdomen, muy probablemente esté aumentado de tamaño a expensas de un útero gravídico. Vamos a empezar con la palpación. Tenemos que establecer la consistencia del útero, la altura uterina, que es lo más importante que vamos a ir valorando, que se mide desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero.
A nivel del abdomen, también vamos a valorar lo que se llama dinámica uterina. La dinámica uterina que va a contar el número de contracciones que vamos a tener en 10 minutos, cuánto dura y con qué frecuencia está viniendo. Aquí les pongo yo el tema de la intensidad interrogado. Porque la intensidad debería valorarse en milímetros de mercurio y obviamente para poder valorar el tema de la intensidad necesitaríamos equipos más avanzados, pero clínicamente hacemos una valoración. ¿Alguien sabe cómo se valora clínicamente la intensidad de las contracciones uterinas? ¿Alguien Sería, podría responderme? Doctora, sería con la palpación y en el abdomen y esto van a tener una clasificación de una cruz, dos cruces y tres cruces. Muy bien, pero ¿cómo le das el valor a una cruz, a dos cruces o a tres cruces? Ah, ¿Cómo ah, dices que ya. el paciente está con una cruz, esta otra con dos cruces o con tres cruces? ¿Cómo haces esa? ¿Cómo lo determinas? Está muy bien, Ay, la respuesta está esa perfecta. no recuerdo. Yo recuerdo que la tercera cruz es cuando casi no se evidencia nada en la palpación, o sea, de los movimientos, algo así. Ya, está muy bien lo que acabas de contestar, pero sí tenemos que ponerle un valor, ¿no es cierto?, a cada una de las cruces. La primera cruz nos va a decir, ¿cómo vamos a decir que tiene una cruz de intensidad? Entonces, vamos a poner la manito sobre el abdomen y vamos a sentir la contracción uterina. Cuando llegue la contracción uterina, si para nosotros es fácil todavía, estando la paciente en contracción, poder palpar al feto, vamos a ponerle una cruz de intensidad. Si la paciente nuevamente está en otra contracción uterina y se nos es más difícil poder palpar las partes fetales, pero todavía podemos palparles pese a la dificultad, vamos a decir dos cruces. Y si ya está en la contracción la paciente y nosotros no podemos palpar las partes fetales, vamos a decir tres cruces de intensidad. Esta parte es muy subjetiva y va a depender mucho de la persona que está haciendo la valoración de la paciente embarazada. Entonces, quiero que esa parte sí quede clara porque cuando ustedes ya vayan, por ejemplo, al internado, de los controles de la dinámica uterina que ahora estamos hablando, se encargan netamente ustedes. Por eso es que tienen que saberlo muy bien cómo vamos a hacer. Primero medimos, hemos dicho, o contamos las contracciones en 10 minutos. Vamos a ver cuántas veces la barriguita se va a poner duro en 10 minutos. Dos veces, tres veces, hasta cinco veces puede ponerse duro y se considera normal. Ahora, aparte de cuántas veces se pone durito o vienen las contracciones en 10 minutos, hay que establecer cuánto tiempo dura. Dura 30 segundos, dura 20 segundos, cuánto está durando. Y lo que ahorita acabamos de hablar, el tema de la intensidad. ¿Esta parte está clara, chicos? ¿O quieren o tienen alguna pregunta? está claro, doctor. Ya. Y continuamos con la valoración. Vamos a hacer las maniobras de Leopold, que es lo que ya habíamos establecido, igual la clase, la primera clase, que podemos empezar a hacer esta palpación, las maniobras de Leopold a partir de la semana 24 de gestación en adelante. Más pequeñito, no es que no podamos ver si el bebé está sentado o no está sentado, pero cuando tiene menos de 24 semanas de gestación, el bebé está en una situación indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le reviso en este momento, puede estar parado, puede estar en una situación longitudinal, y le reviso 5 o 10 minutos después y puede estar echado y va a estar en una situación transversa. Eso es por la facilidad que tiene todavía el feto de poderse mover dentro de la cavidad abdominal, y por eso es que antes de las 24 semanas no se recomienda hacer las maniobras de Leopold porque no tiene ninguna finalidad.
Antes de las 24 semanas de gestación, ya les digo, el feto está en una situación indiferente, así se llama, porque puede estar sentado y echado por un lapso de tiempo, o sea, cambia constantemente. ¿Y qué es lo que también vamos a hacer a nivel del abdomen? Vamos a valorar obviamente el latido cardíaco fetal. Actualmente utilizamos el Doppler, que lo tenemos en prácticamente todos los hospitales para poder cuantificar el latido del feto en un minuto. ¿Y cuánto era lo que se permitía? ¿Cuál es la base del latido cardíaco, chicos? 120 a 160. Exacto. Entonces, eso tenemos como parámetro, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las maniobras de Leopold. Una cosa es que lo vean aquí en la parte teórica, pero por favor traten de llevarlo a la parte práctica. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de estar frente a una mujer embarazada, no tengan el temor de hacerlo. Más si estamos yendo a los hospitales públicos, ahí nadie les va a cuestionar o les va a decir, ¿por qué estás haciendo a la paciente esto o aquello? Hagan, chicos, hagan, realicen las maniobras de Leopold, porque si no lo vamos a hacer, difícilmente se les va a poder. Aquí ustedes pueden verlo, pueden leer la teoría, pero otra cosa es haciendo. Ahí sí se les va a quedar esto. Entonces, ¿qué hacemos en la primera maniobra de Leopold o qué vamos a establecer en la primera maniobra de Leopold? Vamos a valorar el fondo del útero. Entonces, como ustedes ven aquí en esta imagen, las manos van a ir hacia la parte superior del abdomen, hacia el fondo del útero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a identificar qué parte del feto se encuentra en el fondo uterino. ¿Está la cabeza? ¿Está la pelvis del feto? ¿O estamos tocando tal vez el tronco o el dorso del feto? Entonces tenemos que establecer qué está. ¿Para qué hacemos la primera maniobra? Para establecer la situación del feto. ¿Y qué es la situación del feto? Es ver en qué eje se encuentra el feto. Está en un eje longitudinal, transversal, oblicuo, ¿cómo está? Para eso se realiza la primera maniobra de Leopold. En la segunda maniobra de Leopold, las manos van hacia los lados del útero. ¿Para qué? Para poder determinar dónde está el dorso del feto. Entonces vamos a establecer una relación entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces el dorso está hacia el lado derecho o está hacia el lado izquierdo o está de forma anterior o de forma posterior. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar la segunda maniobra de Leopold. La tercera maniobra de Leopold va a destinarse a establecer qué se está presentando al canal del parto. Lo mismo que hace un momento que hacíamos en el fondo del útero. Hacia el canal del parto estamos presentando la cabecita, está de forma cefálica, o está presentándose la pelvis. ¿Qué se está presentando al canal del parto? Entonces, la tercera maniobra nos ayuda a establecer la presentación. Y la cuarta maniobra de Leopold nos va a ayudar a determinar el grado de encajamiento que tiene el feto. ¿Cómo vamos a establecer esto? Para eso vamos a tratar de agarrar o de sostener la parte que se está presentando. En este caso, por ejemplo, en la imagen ustedes ven que es la cabecita, la parte cefálica, y lo que vamos a hacer es intentar mover la cabeza de lado a lado. Si todavía existe lo que se llama el peloteo, o sea, en otras palabras, la cabecita va todavía de lado a lado, quiere decir que no hay encajamiento. Pero si ustedes hacen ese peloteo y la cabeza ya se encuentra fija, o sea, ya no va de lado a lado, quiere decir que ya está encajado. Entonces, chicos, para poder ustedes escribir en la historia clínica, tienen que seguir este mismo orden. Tienen que seguir la primera, la segunda y la tercera y obviamente la cuarta maniobra de Leopold para poder poner en el examen físico en la historia clínica. Entonces, ¿cómo
¿Cómo pondrían en una historia clínica la descripción del abdomen? ¿Alguien me podría decir? Como, por ejemplo, sin abdomen globoso a expensas del embarazo, doctora. Sí, sí. ¿Cómo describirías después de ponerme eso, abdomen, aumentado de volumen, expensas de útero grávido? ¿Cómo describes esto? Lo que acabamos de ahorita describir, que son las maniobras de Leopold. Mm, ¿Han hecho ya algunas historias clínicas en los hospitales o no todavía? yo no, doctora. ¿Alguien ahí ha hecho ya alguna historia clínica? Les hago un poquito de énfasis en esto porque luego ustedes van a los hospitales y muchas veces no les quieren ni prestar la historia clínica, ¿no ven? Entonces ustedes tienen que saber describir cómo describirían a una paciente embarazada de 38 semanas, por ejemplo, que es con un abdomen ya grande, donde obviamente ustedes tienen que hacerle las maniobras de Leopold. ¿Cómo describirían? ¿Cómo lo escriben en la historia clínica? Creo que se han dormido. Chicos, Doctora, no, solo tú estás despierta. empezaríamos con como dijiste, tenemos que ir por orden. Entonces, hablamos sobre eso a expensas de útero grávido y entraría diciendo solo que no sabría decir cómo el feto estaría en posición transversa. No sabría decir, doctora. Ya, Doc, sería ¿sí? así. eh, ah, Abdomen globoso a expensas de útero grávido. Ya. eh, Producto en presentación cefálica, en situación longitudinal en dorso derecho. Está bien, solo que está desordenado. Está muy bien, pero entonces tú tienes que recordar cuál es tu primera maniobra de Leopold y qué va a establecer tu primera maniobra de Leopold. Entonces hemos dicho que la primera maniobra de Leopold establece la situación, ¿ve? Entonces tú pones primero la situación, que tu situación está muy bien, que lo dijiste, por ejemplo, longitudinal. Es una situación longitudinal. ¿Cuál es tu segunda maniobra de Leopold? ¿Qué establece la segunda maniobra de Leopold? Dorso con El Sería dorso. Entonces, la situación segunda, longitudinal, sí, dorso derecho, presentación eh, cefálica. exacto. Entonces va así, ¿no es cierto? Situación longitudinal, dorso derecho, presentación cefálica, móvil o fija. Y ahí estableces tu cuarta maniobra de Leopold. ¿Se ha entendido? que sería el encajamiento. Exacto. Pero ¿cómo hablarías sobre el encajamiento, doctor? Que Por estaría... eso, si estaría fija o ah, si estaría móvil. Si ok, está gracias, doctor. fijo, está encajado, pero si está móvil, no está encajado. Gracias, doctora. Perdón, un ratito, que no sé qué cosas me han aparecido aquí. Mm. Entonces, aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de hablar. La primera maniobra nos vamos a dirigir al fondo, la segunda maniobra va hacia el dorso, la tercera maniobra va a definir la presentación y la cuarta el grado de encajamiento.
Vamos bajando un poco más y obviamente a la mujer embarazada también necesitamos hacerle un examen de genitales, ¿no es cierto? De la región genital. Lo que vamos a hacer entonces es ver, siempre se empieza con el tema de la inspección. Vamos a revisar si por fuera tenemos alguna lesión, alguna presencia de secreción, etcétera. Las mujeres embarazadas también tenemos que establecer eso para ver qué estudios tendríamos que complementar. Y el tema del tacto vaginal. En este caso va a ser lo más importante que se hace en una mujer que está en trabajo de parto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la finalidad del tacto vaginal? ¿Qué es lo que vamos a buscar haciendo el tacto vaginal? Vamos a tratar de detectar alguna anomalía a nivel del canal del parto y hacia dónde nos dirigimos o qué es lo que pretendemos buscar con el tacto vaginal es el cuello uterino en aquellas pacientes que presentan contracciones uterinas cuando hablamos de una amenaza, por ejemplo, de parto pretérmino y más cuando hablamos de una paciente que ya está en trabajo de parto. Entonces, ¿qué valoramos a nivel del cuello uterino? La consistencia, la ubicación, el grado de acortamiento, lo que decíamos que era el grado de borramiento, el grado de dilatación y el estado de las membranas. Si tenemos membranas que están íntegras o están rotas, eso se tiene que establecer. Y también a través del tacto podemos ver qué parte del feto se está presentando en la cavidad vaginal. Estamos tocando la cabecita, estamos tocando la pelvis, estamos tocando los miembros inferiores o tal vez incluso los miembros superiores. ¿Qué se toca? Eso también podemos establecer a nivel del tacto vaginal. Esto es también lo que ya veíamos antes. Podemos ver, valorar el cuello uterino, por ejemplo, en una paciente primigesta que está en trabajo de parto, vemos que lo primero que va a hacer es el borramiento o el acortamiento del cuello uterino. Primero acorta, primero borra y después recién dilata. En cambio, en aquellas pacientes multigestas que ya tienen partos previos, la dilatación y el borramiento van de la mano, lo hace al unísono, es junto. Para poner un diagnóstico de una mujer embarazada, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Las gestas. Lo primero que va arriba se pone la fórmula obstétrica. ¿De qué estaba compuesta la fórmula obstétrica, chicos? Gestas, partos, abortos y cesáreas. Muy bien. Entonces, en gestas va a incluir todo, incluido el embarazo actual. Si es su primera gesta, por ejemplo, ¿cómo ponen? Gestas 1, parto 0, aborto 0, cesárea 0. Ya. Si es una paciente que está embarazada actualmente de 38 semanas y antes ha tenido un parto y una cesárea, ¿cómo ponen? Gestas 3, partos 1, aborto 0, cesárea 1. Muy bien. Entonces, en la fórmula obstétrica para el diagnóstico, sí se incluye el embarazo actual y sí tienen que considerar todos los otros embarazos que la paciente haya tenido, ya sean abortos, embarazos ectópicos, embarazos molares, todo lo que la paciente les pueda contar tiene que estar incluido en la fórmula obstétrica. Después de poner la paridad, lo que se pone es la edad gestacional. Y para establecer la edad gestacional, lo más indicado que podemos utilizar es ver si la paciente tiene una ecografía del primer trimestre de la gestación. Si tiene una ecografía del primer trimestre de la gestación, con eso se hace el cálculo de la edad gestacional. Si no contamos con la ecografía, utilizamos la fecha del último periodo menstrual. En ese orden, la que más vale para el cálculo de la edad gestacional
son las ecografías de primer trimestre y después recién la fecha de último periodo menstrual. Después, como tercer diagnóstico, establecemos cómo está el feto. Es